Navidad, una época de paz y prosperidad, en donde toda la familia se reúne para disfrutar de la época. Pero déjenme decirles que no necesariamente todo es una noche de paz y felicidad. Todo tiene una antítesis. Hasta incluso, la misma Navidad. Yemerín 1109. Presenta, especial de Navidad 2016. Comencemos. Faltaban pocos días para Navidad, por suerte había comprado los regalos a principios de diciembre, justo para no hacer compras de última hora. La casa en la que habitaba estaba cuidadosamente decorada, y el árbol de plástico estaba al costado de la sala, junto al sillón. Era obvio que amaba la Navidad, era su tiempo favorito del año. Se debía a que cuando era un niño conoció a Santa Claus. Sí, leyeron bien, lo conoció. Pero nunca se lo había dicho a nadie, era un secreto. Se hizo un chocolate caliente con pequeños malvaviscos dentro, y se sentó en su sillón a recordar aquella maravillosa noche. Era un 25 de diciembre de 1994, cuando tenía apenas 6 años. Pasó sus primeras 10 navidades en la cabaña de su tío Gerald, en Alaska, donde el invierno arrasaba con sus fuertes ventiscas. En esas fechas toda su familia se reunía para festejar y pasar buenos momentos juntos, momentos que todos llevarían por siempre en sus mentes. La cabaña se ubicaba cerca de la ciudad, pero tenía un camino que se podía tomar por el patio trasero, que llevaba a un bosque de pinos. A ninguno de los niños les era permitido jugar ahí de noche, por razones obvias. De todos modos nadie rompía las reglas, o de otra forma habría consecuencias. Al caer la noche era hora de cenar, por lo que cada persona tomó su lugar en la larga mesa, sirviéndose de aquel banquete que solo se daba en la época navideña. Los abuelos contaban historias, los tíos las afirmaban, y los niños reían como siempre. Qué hermoso era aquel ambiente familiar. Más tarde todos siguieron con lo suyo, y tomaron de nuevo su individualismo. Había varias habitaciones en la cabaña, alrededor de 6, sin contar los baños ni la cocina. Y había 4 familias conviviendo juntas. La increíble espaciosidad de la cabaña hacía difícil tener a la vista a los niños, por eso habían cerrado todas las puertas con llave, para mantenerlos adentro, donde estaría calientes y seguros. Todos los presentes eran óptimos padres, siempre al tanto de sus hijos y de brindarles lo mejor. Mas no importaba cuánto protegieran a sus retoños, estos siempre hallarían la forma de escabullirse y vivir experiencias del tipo yo era un inquieto, pero si no hubiera hecho eso no sería quien soy hoy. Inconscientemente así pensaba Dylan, quien no logró convencer a sus primos de ir afuera. ¡Qué mal! Pero ellos se lo perdían, él tenía muchísimas ganas de salir y hacer un muñeco de nieve. Revisó por toda la casa para encontrar una puerta abierta, sin tener éxito. Decidió entonces salir por la ventana de una de las habitaciones desocupadas. ¿Quién buscaría ahí? Sus primos lo habían perdido de vista, y la única en notar su lugar de huida fue la pequeña Suzanne, una niña autista que no lograba pronunciar palabra. Dylan saltó vistiendo nada más que un suéter ligero, un pantalón largo y una bufanda. Se dirigió a la entrada del bosque, luchando por sacar sus pies de la nieve. Dando pasos consistentes logró llegar al primer árbol de pino, donde se detuvo a descansar un rato. No había ni pasado 10 minutos y ya se encontraba pálido como un fantasma. Su suéter no calentaba tanto como había imaginado, y sus orejas se ponían cada vez más frías. Quizás esta fue una mala idea, pensó inocentemente. Pronto de entre los árboles escuchó un ruido. Miró asustado y vio un hombre que lo observaba fijamente de frente. Gritó del susto y comenzó a correr hacia la casa, pero su cuerpo respondía lentamente, y la nieve no lo dejaba ver. En un momento cayó y no encontraba fuerza para levantarse, pero no iba a rendirse. Apenas aquel viejo se le acercara, lo patearía, y continuaría corriendo.
Escuchó como el hombre dejó caer algo al piso y lo levantó, recibiendo en su gordo pecho una innecesaria patada. Tranquilizó al niño y le dijo que no se preocupara, pues lo llevaría de vuelta a la casa. Desconfiado, Dylan se dejó cargar. El hombre era blanco, con cabello y gran barba blanca, usando anteojos que lo hacían ver más amigable. Estaba completamente vestido de rojo, y usaba también un gorro navideño. No cabía duda, aquel era el mismísimo Santa Claus quien llevaba regalos a todos, y ahora le estaba salvando la vida. El hombre lo dejó recostado en la puerta trasera y le dijo que no tocara el timbre de la cabaña hasta que lo perdiera de vista. Solamente en ese momento podría pedir que le abrieran la puerta. El niño le preguntó si él era Santa Claus, y el hombre rió a carcajadas, al principio burlonas, luego más amables, simulando al verdadero Santa Claus, y le respondió que sí, y que llevaba regalos a los niños que vivían al otro lado del bosque. Por la enorme sonrisa de Dylan, supo que le creyó, y lo hizo jurar que no podía decirle a nadie que lo había visto o si no podría seguir repartiendo regalos, y el niño sintió que ahora la Navidad dependía de mantener aquel secreto a salvo. El hombre retomó su camino al bosque, juntó el saco que llevaba y se lo puso en el hombro, y sin voltear atrás se perdió entre los árboles. Fue entonces que Dylan tocó el timbre de la casa repetidas veces, esperando que alguien le abriera rápido. Y ahora habría consecuencias, pero no importaban, había vivido el momento más maravilloso de su vida. El hombre continuó su viaje complacido con que no tendría que matar al único testigo de su ruta. Su objetivo era asesinar a todas las prostitutas que encontrara, pero nunca a un niño. Él tenía nietos, y habría sentido que degollaba a uno de ellos al matar un niño cualquiera. No, los niños eran inocentes, pero las prostitutas eran impuras, y las hacía pagar cuando les cortaba el cuello. Finalmente llegó a su pequeña cabaña en la mitad del bosque. Entró, se quitó su abrigo rojo y puso el saco en la sala. Mañana se encargaría de esconder el cuerpo porque ese día era Navidad, y ya había llegado tarde a la cena con su esposa. ¿Qué trajiste? Uno castaña de ojos oscuros. Se llamaba Carol, de 29 años, bastante bonita, pero muy mal hablada. Cuando le pregunté si disfrutaba su trabajo me dijo que amaba lo que hacía. No sabes cuánto asco me dio. Seguramente fue un placer asesinarla. No hay mejor forma de disfrutar la Navidad, querida. El Krampus o castigador. Esta es la leyenda del Krampus, el castigador de mocosos desobedientes y con mala conducta en vísperas navideñas. Demonio navideño. La palabra Krampus proviene del antiguo alemán Krampen, que significa garra. En el continente europeo es conocido con muchos nombres, como Knecht Ruprecht, Klauwauf, Belzebub, Schmutzli y el común Krampus. Este demonio aparece en la tarde del 5 o 6 de diciembre, merodeando las calles durante 2 semanas, haciendo sonar campanas y cadenas oxidadas que usa para asustar con su presencia. Su apariencia es representada por una criatura parecida al incubo, con un rostro diabólico acompañado de una larga lengua roja, con cuernos en la frente y mirada enfermiza. Su cuerpo está cubierto por un oscuro y tupido pelaje, sus patas son similares a las de un fauno. En muchas imágenes es ilustrado con una canasta en su espalda, donde lleva a los niños malos para después llevarlos al infierno. En otras culturas el Krampus también es representado por un viejo con barba cerrada y pelo canoso, su aspecto es el de un ermitaño, con el pelo desaliñado, pero que recuerda más al San Nicolás que previa a los niños buenos.
En la Edad Media de Europa las fiestas navideñas se asemejaban más al Día de Brujas a Samhain porque los campesinos se disfrazaban del demonio navideño para salir a pedir bebidas y comida. La religión católica condenó y exilió esta leyenda por ser un demonio pagano. Sin embargo, a finales del siglo XX las fiestas de disfraces y eventos sociales revivieron la esencia del Krampus por medio de espectáculos donde las personas se divierten personificándolo y asustando a la gente en divertidas cabalgatas. Cuernos de carnero, lengua larga y roja y túpidas pieles son sus señas de identidad. El Krampus llevando a los niños malos al infierno. Las dos caras de la Navidad, la antítesis siniestra de San Nicolás es el Krampus, ambos hacen presencia el 6 de diciembre, San Nicolás para premiar a los niños buenos con regalos y caramelos, y el Krampus para castigar a los niños que San Nicolás no visita. Este malvado personaje atormenta a los niños hasta conseguir que se arrepientan, los que no lo hacen son capturados y llevados en una cesta hasta el infierno. En Austria, durante el día de San Nicolás, llamado también la noche de Krampus Krampusnacht, muchos adultos vestidos de esta criatura comienzan un antiguo ritual conocido hasta el presente como la carrera del Krampus, en el que los disfrazados portan antorchas y se abren paso por las calles asustando y fustigando con ramas secas a mayores y niños. Esta popular práctica europea sucede usualmente durante el solsticio de invierno. Lo más importante son las máscaras, las cuales añaden drama para jugar a ser la mítica criatura. Los artesanos y aficionados las elaboran con anticipación y esfuerzo, usando como material principal madera policromada que decoran con símbolos, visten pieles de cordero y cuernos. Portan objetos como cadenas, bengalas para hacer fuego y un cesto para hacer el espectáculo más real. Hay que resaltar que este disfraz pesa cerca de 40 kilos, sin embargo los Krampus locales no paran de moverse y asustar al público. El final del evento sucede cuando aparece San Nicolás, momento en que los Krampus lanzan sus máscaras al suelo, simbolizando el triunfo de la luz sobre la oscuridad. En el folclore croata el Krampus es la representación de los malos espíritus y el campeón de las tinieblas. La relación entre San Nicolás y Krampus es una analogía de la eterna lucha entre el bien y el mal. El Krampus representaban el lado travieso, con connotaciones sexuales por medio de figuras descaradas. Tenía aspecto perverso y atemorizante. Antoni era un chico de 13 años, al que nunca le agradó la Navidad, siempre le pareció algo aburrido o como él lo decía, de niños chicos. Lo único que le quitaba esa especie de hostilidad hacia la festividad eran los regalos. Él era alguien egocéntrico que siempre quería los videojuegos más actuales y más caros, y no mencionemos a las consolas. Estaba claro que sus padres no iban a gastar tal dinero en eso, pero las notas del instituto que había sacado últimamente había despertado interés en sus padres para recompensarle por su arduo esfuerzo en los estudios. Cuando sus padres le preguntaron qué cosa quería por Navidad, él tan solo respondió una consola PlayStation 4 y unos cuantos nuevos juegos. Las vacaciones de Navidad llegaron, ya por aquel entonces los padres recibieran las notas de su hijo, las cuales eran excelentes. A un día antes de Navidad, Antoni decidió hacer una guerra de nieve con varios adolescentes del vecindario. Risas y estornudos se oían por el barrio, tan emocionados estaban que uno de los niños hizo un grito de guerra. Cuando el día ya se había vuelto noche, los niños volvieron a sus respectivas casas y probablemente disfrutaron por cena un estofado de jabalí y chocolate caliente. El día de Navidad llegó y Antoni acababa de despertar y tenía un sentimiento raro. Tuvo un sueño en el que un hombre enmascarado con un pasamontañas entró por su ventana, o eso creía él. El niño, al pensar en los regalos, se levantó y salió corriendo por la puerta a por los obsequios de ese tal Santa Claus. O eso supongo, no lo sé la verdad. Entonces Antoni chocó con su hermano pequeño, David. Aquello generó una disputa tonta entre ellos dos y empezaron a pegarse. La pelea no duró mucho, la hermana mayor llegó a tiempo y separó a los dos preadolescentes.
Después, Julia, así se llamaba la hermana, los tranquilizó y logró que ellos se centraran en otro objetivo, los regalos de Navidad. Cuando los tres se dirigieron al salón, se encontraron a Lucía, su hermana pequeña, dormida en el sofá. No fue algo extraño para ellos, normalmente su hermana se quedaba dormida viendo la tele, pero esa vez vieron que por el sofá habían varios envoltorios de caramelos. Ellos, en sus inocentes mentes, pensaron que tan solo tomó unos caramelos de postre por la cena y se quedó dormida mientras los comía. Los padres todavía descansaban en su habitación. Antón y Julia, sabiendo esto, aprovecharon para abrir sus respectivos regalos. Para Antón la sorpresa fue muy grande al darse cuenta de que era la consola que pidió. El grito de felicidad que dio el niño fue solo superado por el grito de horror que hizo Julia. Dentro de la caja de Julia habían tripas humanas. Los padres se despertaron y bajaron la escalera corriendo. Al llegar al salón, lo primero que vieron fue a sus hijos con los regalos abiertos y a Julia vomitando en la alfombra. Entonces el padre fue a ver a su hija y le pasaba unas servilletas para limpiarse. Entonces fue a su hija y le argumentó que probablemente se lo habría imaginado. Mientras, los niños ya se estaban comiendo los numerosos caramelos que habían en los calcetines de la chimenea, que estaban llenos hasta arriba. 1, 2 y todos los que pudieron se fueron comiendo. Cuando Julia pudo explicarle al padre lo ocurrido, el progenitor fue corriendo a inspeccionar el regalo de su hijo y al mirar el interior de la caja, solo vio un kit de maquillaje. Entonces llegó la madre con una cámara digital, empezó a fotografiar el momento en que cada hijo abría felizmente el regalo. La niña que se había quedado dormida en el sofá fue la única que no pudo abrir los suyos. Los padres intentaron que se despertara, pero nada de eso valió. Justo cuando David se estaba metiendo un bombón de chocolate negro en la boca, sus padres se dieron cuenta de algo espeluznante. Ellos no habían puesto ningún producto de chocolate en los calcetines, debido a que Antón era alérgico al cacao. Pero cuando se dieron cuenta de tal detalle, ya era demasiado tarde. La madre le dijo que lo escupiera, ya que vieron que se le pusieron los labios morados y se le empezó a poner la cara blanca como la nieve. David tan solo cayó al suelo y empezó a tener espasmos. El padre cogió el cuerpo del hijo y se fue corriendo hacia la salida, mientras la madre abría la puerta y gritó a Julia y Antón de que bajo ningún concepto se comiera nada de la casa. En cuanto los padres salieron con el hijo, Antón y Julia se quedaron solos, o eso creían. Para cuando los padres volvieron a su casa, la madre se derrumbó en el recibidor y empezó a llorar. El padre la abrazó y aunque él trató de levantarla, él también se derrumbó y empezó otro llanto. Resulta que David había fallecido tan solo media hora después de ir hacia el hospital. Pobres, aún ignoraban que en el salón otra muerte había acontecido. Lucía, que supuestamente dormía, tenía varias marcas moradas en la piel como si de un sarampión o algo se tratara, estaba muerta en el sofá. Por otra parte, Julia está tirada en el suelo y su cabeza tenía tantos hachazos que, de no ser porque el cráneo no estaba tan destrozado, parecería carne picada. Al llegar al salón y contemplar esa barbaridad, los gritos de ambos progenitores resonar por toda la morada. Pensando en la loca posibilidad de que Lucía aún siguiera con vida, la madre fue a tomarle el pulso y se dio cuenta que lo que se sentía era el absoluto silencio. La madre gritó aún más y trató inútilmente de reanimar a su pequeña. El padre empezó a tambalearse hacia los lados y comenzó de forma desquiciada a repetir una y otra vez: ¿por qué a nosotros? Y entonces la madre se percató de algo: ¿dónde estaba Antoni? Días después en las noticias se habló de varios casos así. En otros vecindarios un total de 17 pobres niños y niñas que tan solo querían comer sus caramelos de Navidad murieron. La policía detectó por las cámaras de seguridad del barrio que un sujeto encapuchado y con un pasamontañas que le cubría la cara entró en varias casas, las mismas en las que se detectaron las muertes. Lo más alarmante es que siempre desaparecía un miembro de familia. Allá, en una nave industrial decorada con cientos y miles de luces de Navidad, varios hombres encapuchados estaban sentados en una mesa donde estaban servidos vasos de vino y champán por las personas sentadas.
En cambio, solo había un plato gigante en medio de la mesa que estaba cubierto por una tapa de oro. Entonces al dar las 12 de la noche, el hombre que estaba más cerca del plato se levantó y dijo: «Feliz Navidad, hijos míos». Y diciendo esto, destapó el plato. Allí, se apreciaba una brillante de pimientos del padrón y en medio, la cabeza asada de Antoni. Cuando desperté esta mañana, encontré la casa vacía. Esto era muy extraño. Dudaba mucho que mi familia se fuera a la casa de mi tía sin mí en Navidad. Algo no estaba bien. Todas las fotografías mías que estaban puestas por la casa habían desaparecido, las demás fotos seguían ahí. Pero lo más raro era el hecho de que no había ningún regalo bajo el árbol, cuando justo la noche anterior se habían colocado meticulosamente para que mi hermanita pensara que Santa los había traído. ¿Qué demonios? Pensé para mis adentros, todo se ha ido, incluso la basura que le había comprado a mis padres. Entonces oí un extraño ruido gutural que me hizo prácticamente saltar. Giré mi cabeza y logré ver que era mi perra gruñendo. Me vio con miedo, como si fuera un enemigo o algo así. Se quedó mirándome, sus ojos notaban que estaba horrorizada, mientras continuaba gruyéndome. Cuando intenté acercarme a ella salió corriendo al otro cuarto lo más rápido que pudo. Dejó una gran meada en la alfombra. «Mierda», dije en voz baja, «algo definitivamente no anda bien». Revisé la casa para comprobar que todo estaba hecho un desastre. Las sillas y las mesas estaban volteadas, las lámparas, rotas. Parecía que un tornado o algo así había pasado por ahí. Me sentía hecho una mierda. Creo que una buena analogía de cómo me sentía sería que me encontraba igual que el estado de la casa. Me sentía como si me hubiera atropellado un camión, y uno grande. Fui al baño a lavarme la cara y un fuerte olor a cigarro y alcohol barato llenó la atmósfera. No sabía qué pasaba. Me vi en el espejo y parecía un zombie, estaba blanco como la leche y tenía muchas ojeras. Mis pupilas estaban tan dilatadas que parecía que mis ojos eran negros en lugar de cafés. Estaba desconcertado. Comencé a inspeccionar la casa en busca de pistas. Mientras buscaba encontré que la ropa formal de los demás faltaba, no debería ser raro, ya que la gente generalmente se viste bien en las celebraciones, pero por alguna razón me dio mala espina. Al ver por la ventana me di cuenta que el Cadillac negro de mi padre no estaba estacionado, tampoco el carro de mamá. Estaba enojado de que me dejaran caminando, la casa de mi tía estaba cerca de ahí, pero igual se me hizo muy grosero. Me puse mi chamarra, ya que hacía frío afuera, algo de esperarse en diciembre en Boston. Salí con cuidado, silenciosamente para no asustar más a mi perra de lo que ya estaba. Había una gran masa de gente congregada en una intersección de calles a 3 cuadras de mi casa. No pude ver mucho, pero parecía un gran accidente. Un idiota en un carro negro se había estrellado en una casa de 2 pisos, había entrado hasta la condenada sala. Como no me gusta el morbo, aún estando preocupado por los posibles lesionados, seguí caminando. Nada estuvo fuera de lo ordinario. Solamente mis vecinos saludándome con una palmada en la espalda, el típico saludo bostoniano. Llegué a la casa de mi tía 2 horas después de haber dejado mi casa. Sí, me tomé mi tiempo. Toqué y nadie me abría. Revisé por la ventana y alcancé a ver a varios familiares, mi familia nuclear incluido, sentada alrededor de mi casa. Me enojé mucho, quería meterme, luego noté que todos se veían algo tristes. Todos estaban vestidos de negro, incluso los fans de los feos suéteres navideños. Entonces se me fue quitando el enojo y decidí entrar tranquilamente mejor. La puerta estaba abierta. En cuanto crucé el umbral de la puerta, una luz fuerte me encandiló. Luego todo se puso negro. Cuando desperté, salí de mi cuarto y todavía no había nada bajo el árbol.
Los dos carros seguían sin estar. No entendía por qué mis padres habían llevado nuevo a casa y me volvieran a dejar para irse de nuevo a la casa de mi tía. Decidí regresar. Me volví a poner mi chamarra y salí de la casa. Me acordé del accidente 3 cuadras, y decidí no ser una nena esta vez y revisar. Ahora toda la gente ya no estaba, solamente 2 patrullas a cada lado del carro estrellado. Me trastornó ver que ninguno de los policías que estaban dentro de ellas se dio cuenta de mi presencia, aún estando enseguida de ellos. Aproveché que los policías no me miraban para revisar dentro del carro chocado. No iba a permitirme voltear para otro lado, incluso si me dieran ganas de vomitar. Estaba horrorizado de ver a un sangriento cadáver que se veía igual que yo, descalabrado en el tablero de carro. La sangre seguía corriendo por su frente. Sus manos seguían aferradas al volante y una mirada de horror seguía en su rostro. La hermosura del rigor mortis en todo su esplendor. En la distancia, vi cómo se acercaba una ambulancia con la alarma puesta, se acercaba al carro. Corrí para alejarme del auto, solo para chocarme con una insignia de Cadillac. La ambulancia seguía acercándose. Le grité a los policías pero ninguno me hizo caso. Busqué piedras en el jardín de la casa y comencé a tirarlas a las patrullas. Los policías de repente se levantaron por el ruido y voltearon a verme con una cara extrañada, y se voltearon como si no me hubieran visto y se pusieron a comer donas. Corrí tan rápido como pude, pero solo pude avanzar unos metros antes de tropezarme con algo. Volví a encandilarme con una fuerte luz, como la ves en la casa de mi tía. Todo me vino en un flash. Un embotellamiento. Pasarme los saltos, preocupado de llegar tarde, solo para terminar chocando de frente con una camioneta. Cubriendo mi cara del vidrio cortado con mis manos. Tratando desesperadamente de volver a tener el control del auto. Atravesando la pared de una casa. Estrellándome contra el tablero del carro. Y finalmente, ahogarme con mi propia sangre hasta que llenó mis pulmones. Cuando desperté esta tarde, la casa estaba vacía. Esto era extraño. Dudaba que mi familia me hubiera dejado dormido mientras se fueron a casa de mi tía por Navidad. Algo no estaba bien. Todas las fotografías mías no estaban, pero las demás seguían ahí. También se me hizo raro que no había regalos, cuando justo anoche se habían puesto meticulosamente bajo el árbol. Bueno amigos, esta vez será la primera vez que usaré mi voz. Quiero mandarle un saludo a Steven Reyes, Kimberlyn Baré, Octavio de la Paz, Anya Straub, Jennifer López, Señor Pizza y Ángel Paul Solano. A ellos y a todos mis suscriptores les mando un abrazo y que pasen una feliz Navidad. Se despide Yemerick 1109. Hasta la próxima.